Lucas 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó el diablo a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El domingo pasado comenzamos a estudiar este pasaje y fuimos, aunque de forma rápida, fuimos rápido, pero fuimos tentación por tentación. Si no escuchaste la predicación, la puedes escuchar en la página web de la iglesia, iglesiacristianamisio.com. Hoy nos vamos a concentrar en el trasfondo de lo que está pasando en este pasaje que acabamos de leer de Lucas 4. En los 13 versículos que acabamos de leer así rápido, encontramos varias veces a un ser, por eso como acentuaba diablo, el diablo, Satanás. Varias veces encontramos al diablo, a Satanás, en este pasaje que acabamos de leer. Jesús fue tentado por el diablo le dijo, y le llevó el diablo a un alto monte, y le dijo el diablo, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, y le llevó el diablo a Jerusalén. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Después de esa imagen espectacular, gloriosa del bautismo de Jesús, donde ahí está el Hijo de Dios, el Espíritu Santo que viene al Hijo de Dios, a Jesús, y se escucha la voz del Padre que dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de esa imagen gloriosa, todo cambia, absolutamente todo cambia. Pasa a una imagen de guerra y aparece el enemigo, el diablo. Hay un combate, hay una lucha, hay una tentación, hasta que el diablo hubo acabado toda tentación. Y ahí dice el versículo 13, se apartó de él por un tiempo, por un tiempo. ¿Qué es esto? ¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara, como dice Mateo 4:1? ¿De dónde salió ese ser llamado diablo? ¿Por qué pelea este ser llamado diablo? ¿Por qué pelea Jesús? ¿Pelea también contra nosotros este diablo? Bueno, desde las primeras palabras de la Biblia, desde el mismo principio de la Biblia, ya comenzamos a ver que se trata de una historia. Se trata de una historia y nos muestra el comienzo de esta historia. Como siempre digo, falta nada más que diga había una vez, ¿no? O sea, literalmente es el comienzo de una historia. Si uno lee el primer versículo de la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Está hablando de una historia. En el principio comienza a contar, desde ahí. Según las Escrituras, los cielos y la tierra existen por creación de Dios. Él es el origen, el autor, la razón de por qué todo existe. Y en los siguientes 30 versículos de Génesis 1, vemos que Dios también es el creador de la luz, las aguas, toda vegetación, el sol, la luna, las estrellas, todos los seres vivientes en el aire, todos los seres vivientes en el mar y en la tierra, e inclusive es el creador del ser humano. ¿Cómo crea Dios todo eso? Simplemente Dios es la autoridad que da la orden y las cosas existen, y Dios es la autoridad que ordena todo. Con esa autoridad Dios lo ordena todo. ¿Cómo? Dando la orden. Dice: sea la luz, haya expansión en medio de las aguas, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, produzca la hierba verde, produzca la tierra hierba verde, haya lumbreras, etcétera, etcétera, etcétera. Dios da la orden, es la autoridad. Dios es la autoridad que da la orden y las cosas existen. Dios es la autoridad que da la orden y todo existe. Y luego
Dios da la orden de qué es lo que debe hacer cada parte de su creación, incluido el ser humano. Génesis 1:28 nos muestra que Dios le dijo al hombre: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. El ser humano tenía que tomar dominio, eso está en Génesis 1:28. O sea, Dios lo crea todo con un propósito y todo cumple una función. Por lo que cada parte de su creación tiene una misión específica según la voluntad de Dios, según la voluntad de aquel que es autoridad. Y por encima de todo, Dios puso al hombre para gobernar en su nombre. El gobierno de Dios en la tierra sería dirigido por el hombre como el rey, como la autoridad gobernante. Dios es la autoridad que da la orden y las cosas existen, y es la autoridad que le dice a su creación qué debe hacer. No lo deja, haz lo que quieras, como te guste, como te parezca. Mientras todo sucedió según la voluntad de Dios, el veredicto de Dios sobre su creación fue bueno en gran manera. Génesis 1:31. La tierra no tenía el más mínimo rasgo de aflicción. Todo era bueno en gran manera en el orden de Dios, en el diseño y propósito de Dios. Luego en el capítulo 2 de Génesis vemos que Dios es la autoridad que le dice al ser humano lo que no debe hacer. No solo da la orden y las cosas existen, los ordena, les dice qué deben hacer, sino que Dios es la autoridad que le dice qué no deben hacer. Dice, mandó, no sugirió, no, ¿qué les parece? Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No le sugirió, fue una orden. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y enseguida, Dios es la autoridad que le dice al ser humano qué le ocurrirá si se rebela a su orden. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 17. Por lo que ya desde el principio la Biblia nos cuenta que Dios es autoridad. Encontramos que Dios es quien con su autoridad lo crea todo y lo ordena, y luego le da un mandato a sus criaturas, incluido al ser humano, de qué deben hacer y qué no deben hacer, y les dice con su autoridad qué les ocurrirá si se rebelan a su autoridad. Hasta ahí Génesis 1 y 2. Lo siguiente que vemos en la historia de la Biblia es rebelión a la autoridad de Dios. Después de estar describiendo Génesis 1 y 2, de estar describiendo el orden de Dios para su creación, Génesis 3:1 dice, pero. Hay una oposición, pero. Y para esta oposición, este versículo nos presenta a un ser que denomina como la serpiente. Era una serpiente que hablaba y dice que era astuta. Dice, pero la serpiente era astuta. Por Apocalipsis 12:9 sabemos que este ser, esta serpiente que habla, era el diablo. Dice Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Quién es este ser? ¿De dónde salió? La Biblia afirma que en el plano espiritual no solo existe Dios, el cual es espíritu, sino que también existen otros seres espirituales creados por Dios, seres angelicales. De estos seres angelicales sabemos, uno, los ángeles ya existían en el momento que Dios creaba toda la esfera humana visible, según Job 38, versículos del 4 al 7. Segundo, los ángeles fueron puestos en esa esfera celestial, el aire, como lo llama Efesios 2:2, o lugares celestiales que menciona el apóstol Pablo 5 veces en Efesios. Ben Witherington explica con lugares celestiales que se refiere a un reino espiritual no material, el cual incluye seres espirituales buenos y malos. Este mundo, dice, se ve entremezclado con el universo material e interactúa y lo influencia de varias maneras. Vieron que a veces se dice, Dios está en el tercer cielo. Y uno dice, vaya, qué oído que tendrá para escucharme de allá. ¿No? Claro, pasa que Dios es grande.
Y nunca falta que dice, y los demonios están en el segundo, si lo están frenando, ¿no? Y el cielo que vemos es el primero. El mundo espiritual, el aire, los lugares celestiales, por eso es una forma de vida que no entendemos. Lo espiritual nos llena. Por eso, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo predica en el Areópago y dice que Dios, en Él vivimos, en Él somos, en Él, o sea, Dios está en todo lugar y ese mundo espiritual lo llena todo y seres espirituales. Cuando una persona tiene una legión de demonios, ¿cómo hacen para entrar en ese cuerpo? ¿Son muy chiquititos? Porque para poder entrar. No, son grandes. ¿Cómo hacen para meterse todos juntos en ese cuerpo? Es que no lo podemos entender. Es una esfera que, como dice, se refiere a un reino espiritual no material, el cual incluye seres espirituales buenos y malos. Este mundo se ve entremezclado con el universo material e interactúa y lo influencia de varias maneras. Tercero, el diseño original de Dios era que los ángeles formaran parte de esa esfera espiritual como sus servidores, interactuando, influyendo para bien todo el tiempo sobre la esfera terrenal. O sea que iba a haber una influencia buena de los ángeles hacia nosotros. Pero este ser importante de Dios, Satanás, se rebeló a Dios. Una profecía de Ezequiel habla de este ser y cuenta que Dios lo hizo para el bien. Mire, habla de Satanás y dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Si alguno dice, mi ministerio es la perfección, cuidado con eso. Va a terminar como el diablo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28, 12. Este ser emprendió una insurrección, una rebelión. Comenzó una guerra basada en declararse a sí mismo como la autoridad, como su propia autoridad. Según Isaías 14, versículos 13 y 14, Satanás dijo, subiré al cielo, en lo alto, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es la rebelión contra la autoridad de Dios, diciendo, nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Les suena? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No solo en los nenes de 13, 14, 15 años, ¿no? Y en su insurrección, Ezequiel 28, 16, cuenta que Satanás hizo alianzas. Miren, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Él logró aumentar la rebelión con la alianza de la tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, y así se transformó en el opositor en el cielo, el opositor contra Dios. Por eso se llama Satanás. Satanás significa el opositor, el adversario. Y aquellos ángeles que negociaron esa rebelión se los llama demonios. Satanás, después de esa rebelión en los cielos, buscó expandir la insurrección y trasladó su guerra a la tierra. Así en Génesis 3 vemos que tentó al ser humano para que se rebele a Dios, seduciéndolo a hacer lo que Dios le había dicho que no haga. Y le dijo, seréis como Dios. Génesis 3, 5. La raíz de la insurrección es la misma. No necesitan que el Creador siga asumiendo el rol de autoridad suprema sobre sus vidas. Pueden elevarse a la altura de Dios. Seréis como Dios. La criatura puede usar lo que ya es y lo que existe en la creación y elevarse a la altura del Creador o aún superior al Creador. No, nosotros somos más que Dios. Hay un libro actual, ¿no? Que Homo Deus, el Dios hombre. No sé si alguno lo ha leído y lo cree. Yuval, ¿cómo es? Noah, ahora no me sale el nombre, pero algo así. Pero el hombre, en realidad, lejos de deificarse y pasar a ser una autoridad libre, quedó bajo el dominio de otro amo,
quedó bajo el dominio de Satanás. Y así, al estar bajo la autoridad de Satanás, Satanás tomó dominio de la tierra. ¡Wow! Alguien puede decir, yo no sabía que el Satanás gobernaba. Bueno, de esta manera Satanás consiguió trasladar su guerra contra Dios, la trasladó no solo en esa esfera celestial, sino en la tierra. Así, Juan 12:31 llama a Satanás príncipe de este mundo. Segunda de Corintios 4:4 lo llama el Dios de este siglo. Y primera de Juan 5:19 afirma, el mundo entero está bajo el maligno. Satanás formó en la tierra una forma de vida que jamás hubiera existido acá. La criatura que se eleva a la altura del Creador y vive en rebelión contra su autoridad. Y Satanás usó al ser humano para desarrollar todo un sistema de vida que no reconoce al Creador como autoridad de qué hacer, cómo, cuándo y para quién. La rebelión estaba establecida tanto en los lugares celestiales, eso que no vemos, como en la tierra. Cumplió Satanás su plan reflejado en sus palabras. ¿Qué leímos en Isaías 14:13? Levantaré mi trono. Formó su reino en la esfera espiritual y en la esfera terrenal. Según la Biblia, esta es la respuesta a tanta gente que dice que vi ahí que el viernes en la evangelización lo hablaban dos raperos, de por qué existe el mal. Alguien dice, si Dios existiera, no habría mal. Nosotros respondemos, tu problema es que no has leído la Biblia. ¿Por qué existe el mal? Bueno, esta es la razón de toda la tragedia humana. Esta es la razón de por qué la soledad, de por qué la drogadicción, la depravación, los suicidios, el odio, la depresión, la corrupción, la pobreza, las guerras, los asesinatos, las falsas religiones, la destrucción familiar, la violencia, etcétera, 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 viene de esta rebelión. El imperio de Satanás impone su voluntad basado en la rebelión contra la autoridad de Dios. El imperio de Satanás impone su voluntad basado en gente que sigue en rebelión contra la autoridad de Dios. El Creador, lejos, muy lejos, de aceptar alguna especie de derrota o retirarse, se levanta como la autoridad que sale a la guerra para volver a su creación al propósito y diseño que Él ordenó. Dios enseguida, ahí ya en Génesis 3, anuncia que un hombre nacido de mujer iba a luchar por Él. Dice Dios a Satanás, a la serpiente, habrá guerra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Va a haber un descendiente de la mujer, la simiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar, Génesis 3:15. Un descendiente de mujer iba a traer la victoria total, te herirá en la cabeza, pero iba a sufrir en esa batalla, tú le herirás en el calcañar. Habría guerra. Ay, pero yo pensé que la Biblia era un libro puro de amor, y van al Antiguo Testamento y con toda esta sangre, ay, yo no sé. No, a mí el Padre, como que Jehová no me gusta. A mí me gusta Jesús, que es puro amor. Bueno, siempre también es bueno leer Apocalipsis. En Apocalipsis 19 Jesús está lleno de sus ropas de sangre y no es la suya. Spoiler, ¿no? Luego, más adelante, la Biblia nos deja ver que este hijo de mujer que traería la victoria, que vencería la rebelión, no solo era hijo de una mujer, sino que sería su hijo, hijo de Dios, según por ejemplo el Salmo 2:7. Y Dios habla a través de sus profetas de que su hijo, el Cristo, volverá a establecer en plenitud el reino de Dios en la tierra. Lo anuncian los profetas una y otra vez. Por ejemplo, profetiza el Salmo 22, versos 27 y 28. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová o del Señor es el reino
y Él regirá las naciones. El Salmo 72, 11. Todos los reyes se postrarán delante de Él. Todas las naciones le servirán. Los profetas de Dios anuncian la victoria sobre los enemigos de Dios y el retorno del reino de Dios en la tierra. El Hijo de Dios será quien termine con todo el mal que trajo la rebelión contra la autoridad de Dios. Vuelvo a decir, el Hijo de Dios, este descendiente, simiente de mujer, pero que es el Hijo de Dios, vendrá a la tierra, decían los profetas, y va a terminar con el mal y va a establecer el gobierno de Dios, otra vez la autoridad de Dios sobre la tierra. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 25. Porque es preciso que Él, está hablando de Jesús, si lo leen en el contexto, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¡Wow! ¡Qué imagen!, ¿no? Ahora, ¿quiénes son esos enemigos de Dios? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Todos aquellos que se mantienen en rebelión a la autoridad de Dios. Él es Dios y volverá a su creación al propósito y diseño original. Todo aquel que rechaza a Jesús como la autoridad de su vida está siguiendo la idea del reino de Satanás. ¿Por qué someterme a Dios cuando yo puedo ser mi propia autoridad? Esa es la esencia del reino de las tinieblas, la rebelión contra la autoridad de Dios. Un Dios que hace todo lo que yo quiero, fantástico. Un Dios que me ama y que uso para mis propios planes, vamos, cantémosle unas canciones los domingos. Un Dios como autoridad, como Señor, que ordena qué hacer. Un Dios a quien debemos servir. Puede ser odiado hasta el punto de clavarlo en una cruz y matarlo. Y esto a veces escondiéndose detrás de la religión. Personas que viven como mejor les place, pero cumplen con sus ritos de domingo. La Biblia nos enseña que estamos en medio de una guerra por el centro de la existencia, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Yo soy digno de ser mi propio Dios? ¿Yo soy digno de reinar en el trono de mi vida? Es la gran pregunta. Quizás habría que evangelizar así. ¿Vos sos digno de reinar sobre tu propia? ¿Vos sos digno de estar en el trono de tu vida? En vez de andar preguntándole, ¿alguna vez mentiste? Sí. ¿Soy digno de estar en el trono de mi vida? ¿O Dios es la autoridad suprema y debo rendir toda rebelión y vivir una vida de obediencia a Él? Y este mundo tiene todo un sistema de independencia de Dios. Todo un sistema desarrollado. ¿Recuerdan que en Apocalipsis 12 lo leímos así de forma rápida, que hablaba de la serpiente antigua, Satanás, el que engaña a las naciones? Este mundo tiene todo un sistema. No necesitamos a Dios. Bueno, si querés ir a la iglesia los domingos, si te hace bien, en el mejor de los casos. Primera de Juan 3:8 afirma: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer la tragedia que el diablo trajo con la rebelión, para deshacer la tragedia humana en el sentido más profundo. Jesús vino. Imaginemos que en la provincia de Córdoba, acá tan dóciles que somos, imaginemos que en algún momento gobierna un dictador y este dictador se revela a la nación argentina diciendo que Córdoba se declara en independencia de toda autoridad argentina. Ya no somos más argentinos, somos cordobeses. El presidente de Argentina, lejos de darse por vencido y permitir la rebelión, bueno, listo, ya está, con estos cordobeses, váyanse y hagan lo que quieran, en vez de eso, envía un mensajero diciendo: hay buenas noticias, todo aquel que se arrepienta de su rebelión y vuelva a someterse a la autoridad del presidente de la nación, será indultado
será perdonado, no se le aplicará ninguna condena, pero deben volver a estar bajo la autoridad del gobierno argentino. Todo aquel que permanezca en rebelión deberá asumir las consecuencias. El ejército argentino está a las puertas de Córdoba, ahí en el arco de Córdoba están todo el ejército. Esto es exactamente lo que pasó. Así Jesús tuvo un ministerio de 3 años y luego se entregó a ser asesinado en una cruz como pago suficiente de la rebelión humana. Isaías 53:5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, para que todo el que creyendo en Él se arrepiente y se vuelve a la lealtad a Él, su rebelión será perdonada, completamente perdonada a todo aquel que se arrepiente de que se había rebelado y vuelve a la sumisión al Rey. Hay perdón absoluto. ¿Quién lo pagó? Jesucristo. Jesús el Cristo murió como pago para que haya absoluto indulto, amnistía, perdón. ¿Y qué pasó después de eso? Bien, Jesucristo murió y es el Rey y hay perdón. ¿Y después de eso qué más pasó? Bueno, desde ahí Jesús envió a la iglesia a anunciar las buenas nuevas de la amnistía, o como lo llamó Isaías 61:2, el año de la buena voluntad del Señor. Todo el que creyendo en Jesús como el enviado de Dios se vuelve a la lealtad a Él, será completamente perdonado en el pago suficiente de su muerte. Todo su pecado será completamente perdonado. No se le aplicará ninguna condena y así será reconciliado con Dios. A partir de ahora, esa persona debe seguir a Jesucristo. Jesús es el Señor. La persona toma una posición clara, firme, de vivir en sumisión al reino de Dios. ¿Lo entienden? Toda persona que dice, sí, me arrepiento de la rebelión contra la autoridad, ya no quiero formar más parte del reino de Satanás, ya no quiero formar más parte de ese grupo de personas que se rebelaron a la autoridad de Dios y se vuelven a Dios, el rey los puede aniquilar igual. El rey puede decir, sí, ya está, mátenlos a todos, rebeldes. Pero no, envió a su propio hijo en pago para que toda persona que se vuelve a la lealtad a Jesucristo, el Señor, es perdonado, es indultado. Hay amnistía total, perdón completo, ya no hay condenación. En personas así se cumple el Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Los leales, los que se vuelven a Jesucristo el Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Quiénes son los leales a Jesucristo? ¿Quiénes se mantienen en rebelión? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. A esto Jesús lo llamó el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Lucas 4:43. Pero el que permanece en rebelión a la autoridad de Dios será considerado parte del reino enemigo y va a tener que afrontar las consecuencias. Lo que Isaías 61:2 llama el día de venganza del Dios nuestro. Cada uno tiene que tomar su decisión. Cada persona en esta tierra tiene que tomar su decisión. Nosotros no podemos forzar la decisión. Nosotros a veces quisiéramos por ahí a algún familiar meterle la cabeza en agua, ahogarlo, hacerle el submarino, ¿no? y que reaccione y que diga, me rindo, soy leal a Jesucristo. Pero no funciona así. Nosotros lo que podemos hacer es anunciar a Jesucristo como el Señor puesto por Dios, y que cada uno tome su decisión si va a ser leal a Jesucristo o rebelde a Jesucristo. Si es leal a Jesucristo, le podemos asegurar que tiene perdón absoluto, haya hecho lo que haya hecho, porque la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar todo pecado. Pero ahora tiene que pasar al grupo de los leales. No se trata solo de qué hacemos los domingos a la mañana. No se trata solo de prometer que nos vamos a portar mejor. Mamá, me voy a portar mejor, está bien, el domingo voy a la iglesia. No se trata de si pienso que
ser cristiano me va a hacer sentir mejor o si pienso que hacer yoga me va a hacer sentir mejor. Da lo mismo que pienses que te va a hacer sentir mejor. Hay una guerra contra la autoridad de Dios y Dios envió a su Hijo para que nos volvamos en lealtad a Él. Él es el que va adelante y su ejército va detrás, los leales. ¿Recuerdan cuando en Apocalipsis dice que pelearán contra el Cordero, pero Él es el Señor, Él es el Rey, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles? Los leales van detrás de Jesucristo. Hay una guerra contra la autoridad de Dios. Y mientras Satanás, el engañador y rebelde, dice, no es necesario. Podemos formar un mundo maravilloso como a nosotros se nos antoja. ¿A quién le crees? ¿A quién sigues? ¿La idea de Satanás de independencia de la autoridad de Dios? ¿O sigues a aquel que Dios puso como Señor de la tierra, a Jesucristo, y dice, Él es mi Señor, Él es mi Señor? La Biblia nos cuenta la historia del ser humano y de Dios relacionándose con Él. Nos presenta a Dios como la autoridad suprema que da la orden y las cosas vienen a la existencia y cómo ordena todo con su autoridad. Luego Dios da la orden de qué es lo que debe hacer su criatura y qué no debe hacer su criatura. Y Dios es el que enseguida dice qué le va a ocurrir al ser humano si se revela a su autoridad. Seguido a esto, la Biblia nos explica la rebelión humana y la tragedia que trajo la rebelión humana. Luego la Biblia nos habla de las buenas nuevas del Hijo de Dios ganando el perdón de nuestra rebelión al recibirlo como Salvador y Señor. Y finalmente nos presenta a Jesús, el Señor, venciendo a los enemigos de Dios, terminando con la tragedia humana y dirigiendo el reino de Dios en la tierra, llevando todo bajo su autoridad. Nosotros no esperamos que mañana esté lindo el día. Nosotros no esperamos este año tener un año, este es tu año. Y empezamos en enero profetizando que este es el año de la bendición. Sí, bueno. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos a Jesucristo reinando sobre todo y nosotros reinando con Él. Esperamos cosas tan grandes que no hay ser humano que nos lo pueda dar. Toda persona debe tomar la decisión de ser leal a quien Dios envió, Jesucristo o Jesús, el Cristo, o permanecer en rebelión. Esa es la decisión que hay que tomar en la vida. Eso es lo clave, eso define todo. Este es el final de la historia según Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Y todos los que abandonaron la rebelión para ser leales a Jesús como Señor, se llenan de esperanza y gozo y dicen, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. El Padre en el trono ordena, es la autoridad. Así con mi vida, así con el planeta Tierra, así con Córdoba, así con Argentina, así que no esperamos a ver si algún presidente con patillas grandes o patillas chiquitas, o si es de izquierda, o si es de derecha, o si es rubio, o si es negro, que nos solucione la vida. Esperamos que Jesús, el Cristo, el señalado por Dios, venga a reinar y la tierra resplandezca y todos conozcan, ahí todos alaben a Dios.